Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy en este programa vamos a hablar de que Jesús nos levanta, ¿verdad? Porque muchas veces tropezamos, caemos, nos equivocamos, pero después nos damos cuenta de nuestro error. Después nos damos cuenta de que fuimos desobedientes de repente a la palabra de Dios o que hemos obrado mal. Y la palabra de Dios nos enseña a reconocer nuestros errores, a no echar culpas, porque uno de los graves problemas del ser humano, que ya viene desde Adán y Eva, es querer echar culpas. Cuando Adán comió el fruto prohibido, dice allá en el capítulo 3 del Génesis, cuando Dios le pregunta, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no vayas a comer? Y lo primero que hizo fue, y la mujer que pusiste a mi lado, o sea, básicamente la culpa tenía Dios por ponerle a la mujer a su lado y Eva que le insistió a comer del fruto prohibido. ¿Y qué dice cuando le pregunta a Eva? La serpiente. Entonces, siempre buscamos culpables a nuestros errores. La palabra de Dios nos llama a hacernos cargo de lo que hicimos mal. La palabra de Dios nos llama a hacernos cargo de nuestra vida, de nuestra conducta y a dejar de echar culpas a los demás. Y para eso tenemos que decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos entendiendo una nueva forma de vida que nos enseña los 4 evangelios, que son las enseñanzas que nos dio Jesús. Y esa nueva forma de vida implica práctica de los 4 evangelios. Ingresar dentro de esa verdad de Dios. Pero a veces caemos. Y cuando caemos, entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? A reconocer nuestros errores, a hacerme cargo de lo que hice mal, a pedir perdón si es que tengo que ir a pedir perdón a alguien, a pedir perdón a Dios, porque generalmente en contra del ser humano es que pecamos, ¿verdad? Y en contra de Dios primero, porque faltamos al amor a Dios, pero también al prójimo. Fíjense que el primer mandamiento
amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo engloba todos los siguientes mandamientos, del segundo al 10º. Y cuando pecamos en contra de Dios, del prójimo o en contra de nosotros mismos, también sea que vayamos desde el segundo al 10º, vamos en contra del primer mandamiento también. Por eso, cuando nosotros nos vamos a confesar, siempre tenemos que confesar el primer mandamiento, porque siempre afectamos ese mandamiento. Afectamos el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos, ¿verdad? Y una vez que nos hacemos cargo, tenemos que ir a la reparación, a arreglar lo que está mal, a solucionar lo que hice mal. Si es que mentí y tengo que ir a decir, perdón, mentí, te voy a contar la verdad. Si es que robé, tengo que devolver lo robado. Sí, pero resulta que la persona que le robé ya no vive. No importa, dale a los pobres, pero no te quedes con lo robado. Y así cada mandamiento tenemos que analizarnos y tenemos que ir esforzándonos en poner en práctica la palabra de Dios. Por eso Jesús nos dice que el vivir la palabra de Dios es un esfuerzo, porque implica cambio. Y somos seres de costumbre, queremos estar haciendo siempre lo mismo, pero la palabra de Dios nos lleva a cambios radicales en nuestra vida, sobre todo cuando nuestra conducta afecta los mandamientos, ¿verdad? Y tenemos que cambiar. No importa que se rían, que se burlen, ese es el problema del que lo hace. Lo importante es hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios. Y muy importante, ir al sacramento de la penitencia y de la confesión para sanear nuestra vida. Pero para eso tenemos que tener arrepentimiento, tenemos que estar arrepentidos de lo que hicimos. Muchas veces me toca hablar con personas que me dicen, es que no estoy arrepentido de mi pecado. Y entonces, acércate a Dios, reza y pedile a Dios poder sentir ese dolor del pecado. Porque mientras no estés arrepentido, entonces vas a seguir pecando. Y necesitamos estar arrepentidos para poder salir de los males, porque todo pecado produce consecuencias negativas en nuestras vidas. Nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene sus consecuencias. Entonces, ¿querés salir de los males? Comenzá por pedir perdón a Dios y a quien ofendiste. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Jesús nos levanta. Ahora, Jesús pone personas muchas veces cerca nuestro para que esas personas nos acerquen a Él y nos levanten. Porque la palabra de Dios tiene la característica, ¿verdad?, de elevarnos hacia Dios. Por eso la propia iglesia nos da las lecturas diarias que tenemos que llenarnos de ella todos los días, ¿verdad? Meditar. Es importante ese tiempo que cada uno pase con Dios para analizar nuestra vida. Cada palabra que le encontramos en la palabra de Dios, cada lectura, ¿verdad?, que vamos leyendo, tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y de eso se encarga el Espíritu Santo, ¿verdad?, de que a cada uno nos habla de una manera para lo cual es lo que necesitamos ese día, porque cada vida es diferente, pero a cada uno nos dice lo que nos corresponde. Y quería compartir con ustedes la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Porque acá vemos ese hombre que fue lastimado, que fue dañado, y que Dios pone a alguien en su camino para que lo levante. En realidad, Dios se vale de las personas y nosotros tenemos que dejarnos moldear por Dios para poder ser instrumentos de Dios, para poder obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es quien nos levanta. El Señor es quien nos
vuelve a tender su mano, pero pone personas en nuestro camino para que hagan lo que Él necesita. Y dice, se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Y contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, tu respuesta es exacta. Haz eso y vivirás. Por ahí comenzamos, por cumplir el primer mandamiento. Como les decía recién, el cumplimiento del primer mandamiento nos lleva a vivir todos los mandamientos, porque engloba a todos los mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice Jesús cuando Él le dice, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna o para llegar a esa vida eterna con Dios? Esa eternidad, porque nuestro cuerpo acá vive cuánto, como dice en el Salmo 90, ¿verdad? Vivimos unos 70 o unos 80 años, si somos robustos. Vamos a poner que vivamos 100. Hay personas que creo que han llegado a 120 años o un poco más, pero más de eso no vivimos. Nuestra vida en esta dimensión tiene un límite y después nuestra vida continúa. Y hoy es nuestro tiempo de prepararnos para la eternidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder llegar a Dios? Y acá viene este maestro que viene a preguntarle a Jesús, ¿verdad? Un maestro de la ley. Y el Señor que le dice, ¿qué dice la Biblia? Con lo cual le está respondiendo, lo más importante lo vas a encontrar en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Le amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Tiene Él el primer lugar en nuestra vida o hay algo o alguien que sea más importante que Dios en nuestra vida? Con toda tu alma, con todo nuestro espíritu, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. ¿Será que realmente amamos así, en espíritu, mente y cuerpo, a Dios en todo momento y Él ocupa el primer lugar en nuestra vida y en nuestros corazones? Porque también nos habla de la parte que sigue, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Nos ponemos siempre en el lugar de las otras personas y amamos a las otras personas como queremos que se nos ame a nosotros. Porque le dice, haz eso y vivirás. Eso es exacto lo que tenemos que hacer. Pero después Jesús le sigue explicando y le dice, pero él quiso dar el motivo a su pregunta y dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús empezó a decir, bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos, que después de haberlo despojado de todo y de haberlo molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. ¿Quién es tu prójimo, tu próximo? Todas las personas que Dios permite que lleguen a tu vida. Ese es nuestro prójimo, nuestro próximo, sea que le conozca, que no le conozca, porque ninguna circunstancia escapa a Dios. Todo lo que nos ocurre, todas las personas con las cuales nos vamos a cruzar, con quienes vamos a hablar, con quienes vamos a tener algún contacto, sean familiares, sean conocidos o sean desconocidos, son personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Y en todos y cada uno de ellos tenemos que dejar sellos de amor. Y esos sellos de amor se muestran no con besos y abrazos, sino con actos. Por eso Jesús le está poniendo este ejemplo. Esta persona fue asaltada, esta persona fue lastimada y le dejaron medio muerto. Y dice, por casualidad, para la persona, no para Dios, porque para Dios no existen las casualidades, sino existe un porqué y un para qué, ¿verdad? Bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado de la carretera y siguió de largo.
Muchas veces no nos queremos complicar la vida. Viene alguien, te cuenta su problema y vos mira al otro lado y decís, no quiero escuchar. Cuidado. Dios permitió que llegue a contarte su problema. Esa persona está herida, esa persona está lastimada. Y si nosotros nos vamos al amor a Dios y al amor al prójimo, tenemos que dedicarle tiempo. Acá nos habla de un sacerdote. Al servicio de Dios estaba esa persona. Y sin embargo le vio al que estaba lastimado, al que estaba dañado. ¿Y qué hizo? Pasó al otro lado de la carretera, dice, eso quiere decir, cruzó la calle y miró a otro lado. Y siguió de largo. Cuidado que nosotros no actuemos así, porque ahí estamos fallando al amor a Dios, al amor al prójimo. Ni siquiera dice, ya que era sacerdote, rezó por lo menos por esa persona, ¿verdad? Nada, miró a otro lado. La indiferencia ante el dolor ajeno, ante la necesidad ajena. Cuidado, porque son cosas que nos enseña la palabra de Dios. Y la indiferencia es falta de amor. Faltamos al amor a Dios y faltamos al amor al prójimo. Y después decimos que le amamos a Dios con todo nuestro corazón. No es así. Tenemos que analizar nuestro comportamiento. Dice después, lo mismo hizo un levita. Al llegar a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. El levita era un religioso también. Sin embargo, decidió dejar de lado a aquel que necesitaba. Mucho para meditar. Porque tenemos que analizar cómo actuamos nosotros, no cómo actúan los demás. ¿Cómo actúo yo? La palabra de Dios siempre nos enfoca a cada uno de nosotros para que veamos en qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer bien ante los ojos de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Jesús nos levanta y leíamos el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, donde está la parábola del buen samaritano. Habíamos visto a un hombre que fue brutalmente golpeado por bandidos que le habían despojado todo lo que tenían y que le dejaron medio muerto en la calle. Que después pasaba, decía, un sacerdote, y ese sacerdote cruza la calle y se va siguiendo su camino, viéndolo, pero dejándolo ahí, semi muerto. También nos hablaba de un levita, que también es un religioso, que había visto la situación de este hombre, pero prefirió seguir su camino, aunque lo vio, y pasó de largo. Dice después, capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, versículo 34. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje. Lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero diciéndole, cuídalo, lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi vuelta. Y acá nos muestra, bueno, vamos a entender un poco de que hablaba de un samaritano. Nos explica en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan que los samaritanos no hablaban con los judíos por un tema de que unos decían que a Dios se le adoraba en un lugar y otros en otro lugar, ¿verdad? Bueno, entonces ni siquiera hablaban. Sin embargo, esta persona, que era un samaritano, él sí, dice que al pasar, y él iba de viaje, es decir, él iba
No es que podía detenerse, pero sin embargo se detuvo. Retrasó su viaje. Lo vio y se compadeció. La compasión es una virtud que nace del amor. Te lleva a ponerte en el lugar de la otra persona. Y eso tenemos que ver si nosotros tenemos. Si nos compadecemos de los demás, por más que estén pasando situaciones adversas, si me pongo en su lugar. Porque a veces la persona dice, no, yo nunca voy a hacer eso. Cuidado, nunca digas eso, dice en Proverbios. Porque eso que decís que no va a hacer, eso va a terminar haciendo. Así que pedir más bien a Dios protección para no caer en eso. En fin, esta persona, este samaritano, se compadece, lo ve. ¿Y qué es lo que hace? Se le acercó y curó sus heridas con aceite y vino. Se acerca, le habla y le sana las heridas. ¿Qué usa? Dice, aceite y vino. En el lenguaje bíblico, el aceite, ¿verdad? Esa unción de Dios, con el amor de Dios se acercó. Le sana. Y el vino representa la espiritualidad. Entonces, con el amor de Dios, como hijo de Dios, poniéndose en el lugar de esa persona, sana esas heridas dentro de sus posibilidades. Todo lo que podía hizo. Pero no acabó ahí. Él iba de viaje, entonces, bien dice acá, que él iba en un animal que montaba. Se baja él de ese animal y ahí lo sube a esta persona que estaba pasando mal y le conduce a un hotel donde él se detiene a cuidar del necesitado. Qué importante entender de que así es como el Señor espera que nosotros obremos, cuidando de aquel que necesita. ¿Y saben qué? Por más que hoy estés pasando por una situación difícil, siempre va a haber alguien que está peor que vos. Por eso tenemos que aprender a dar sin esperar recompensa, a dar lo mejor de nosotros, a dar de nuestro tiempo. Eso es algo que yo he aprendido en tantos años, ¿verdad? A la persona le es más fácil dar lo material que es de su tiempo. Sin embargo, acá nos muestra este buen samaritano que él dio de su tiempo, él pospuso su viaje, él se baja de ese animal que montaba y ahí le pone al enfermo. Entonces él se va caminando para que el otro que estaba malherido pueda estar mejor, pueda recuperarse y pueda llegar a recomponerse de todo aquel daño que le hicieron. Le lleva, dice, a un hotel y ahí le cuida. Quiere decir que pasó toda la noche cuidando a este hombre malherido. Y al día siguiente, que ya habrá amanecido mejor, le encarga al hotelero para que le siga cuidando y se hace cargo de los gastos. Fíjense el amor al prójimo, ni siquiera le conocía. Esto nos pide a cada uno de nosotros el Señor que nosotros hagamos. Que estemos atentos a las necesidades de las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. No nos está hablando de aquel que vive en África, que no le conocemos. Nos está hablando de aquella persona que hoy está cerca tuyo y que necesita de vos, que necesita de mí. De todas aquellas personas que Dios pone en nuestro camino, para que obremos como aquel que tuvo en cuenta a los demás, como aquel que tuvo amor y compasión. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Jesús nos levanta. Y realmente vemos en esta parábola que estábamos leyendo del buen samaritano que aparece en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, ¿verdad? ¿Quién fue el que tuvo amor y compasión? Fue el samaritano. El que se detuvo, el que hizo. El levita y el sacerdote rezaban, pero el Señor nos pide obras. El Señor nos pide que nosotros no solamente nos quedemos en decir que estamos cerca de Dios porque rezamos, en decir que conocemos la palabra de Dios porque quizás estudiamos la Biblia o porque conocemos, sino en hacer. Nos habla de obras y palabras, no solamente de palabras. Aquí el que tuvo amor al prójimo, que es tu próximo, que son todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida, es el que obró. Y por eso dice después, Jesús entonces preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos tres se portó como el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Y él contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y eso nos pide a cada uno de nosotros, que tengamos en cuenta a los demás, que no nos pasemos tanto criticando y juzgando o hasta condenando la vida ajena, sino que hagamos lo que está a nuestro alcance. Y acuérdense algo que nos enseña San Pablo en sus cartas. Todo lo que hagas sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Entonces, cuando nosotros hacemos lo mejor que podemos dentro de cada una de nuestras posibilidades, tenemos que incluir el amor. Y la compasión, que es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. Y si yo estuviera en esa condición, ¿cómo quisiera que se actúe conmigo? ¿Cómo quisiera que me traten? ¿Cómo quisiera que me hablen? ¿Cómo quisiera que se comporten conmigo? Y eso es lo que tenemos que hacer con los demás. Por eso, cuando Jesús nos dice, allá en el capítulo 7, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo, hagan con los demás lo que quiere que se hagan con ustedes. Ahí tienen toda la Biblia griega. Leen la palabra de Dios, cómo se comportó Jesús. Leen la palabra de Dios, todo lo que Dios hizo por cada persona que le respondió, que le obedeció, que hizo lo que Dios pedía. Y vas a ver cómo tiene que ser tu comportamiento. Por eso el Señor nos habla de que no es cuestión solamente de rezar, sino es de que esa oración que hagamos, la hagamos con amor. Pero también nos pide un comportamiento, también nos pide obras. ¿Por qué? Porque todo eso bueno que hagamos le podemos entregar a Dios. Nosotros no le podemos entregar a Dios los males que hacemos. Señor, te entrego el robo que hizo, no le podemos decir. No, porque eso va en contra de su mandamiento. Nosotros tenemos que entregarle a Dios lo bueno que hacemos. Y por eso nos dice que nosotros tenemos que producir frutos agradables al Padre. Y esos frutos vienen cuando llevamos a la práctica la palabra de Dios. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia. Gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos a conocerte cada día más. Que cada palabra que vayamos leyendo y aprendiendo de las Sagradas Escrituras se hagan vida en nosotros. Para que así entonces actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos. Que tengamos conciencia que nadie llega de casualidad
a nuestra vida, ni que para ti existen las coincidencias, sino que tú tienes un plan perfecto y esperas que nosotros lo cumplamos. Te damos gracias por ese amor inmenso que nos tienes, por llamarnos siempre a que estemos contigo, por invitarnos a una vida nueva y por perdonarnos cuando nos arrepentimos todos nuestros pecados. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias para que todos te conozcan y bendice también, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando en nuestro comportamiento que tú vives en cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.